La señora Inés Castro, Sí. la hemos comprometido el jueves. La ganadora. La ganadora del souvenir de Longobardi por CNN. No te lo olvides, Marcelo, el jueves, ¿eh? No, va Carlos a buscarla, ya está todo arreglado. A las 6 de la mañana la va a buscar. Próximo sorteo, Marcelo, por favor. Sí. ¿Qué sería? Marcadores podrían ser. No, Los marcadores de Longobardi. ¿No? No. ¿El jugo de naranja Longobardi de la mañana? No. La Los botella marcadores- vacía, no sé, Marcelo. No, pero la mayoría de mis marcadores me los regaló y tengo pila el doctor Cromillón. Que Así que esos son sí, personales. No se puede regalar. No, esos son regalos. regalos no se Bueno, vamos a pueden. buscar algo, Marcelo. Estamos un poquito desordenados. Sí. Porque tuvimos largas charlas con Melco y con Carlos Fantini y con Claudio Fantini. Así que bueno, llega ya la agenda económica de Willy. Enseguida está Nicolás Vamos viendo, Cifra. Marcelo, como dice. El plan es el plan aguantar de cada 10. Ahí, viste, los lunes todo es más lento. Exacto. Y yo tengo un comentario para presentarles respecto del discurso de la señora Kirchner el viernes. Correcto. Sobre asuntos sobre los que me voy a extender unos 10 minutos. Y voy a decir lo que pienso de lo que vi, ¿no? Me fumé los 85 minutos de discurso enteritos. Así que voy a hacer un comentario sobre el tema. Estamos ya repasando los datos del tiempo aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Subió un poquito, Marcelo, 13 grados 9 décimas, humedad 95%. Va a estar cálido, va a estar agradable Sí, en la lindo tarde. día, lindo día, 23 de máxima. Bueno, y estamos atrasados, pero acá está la agenda económica de Willy. Vamos. Esta es la agenda económica. En Longobardi por CNN AM950. Vamos, Willy. Bueno, muy bien, Marcelo. La verdad que como todos los lunes arranca una semana complicada en materia económica. Ya hemos anticipado recién con Juan los mercados internacionales muy volátiles y muy para abajo en esta mañana, lo cual anticipa una semana dura, obviamente, para las inversiones financieras. Vamos a dar ya más detalles en el próximo capítulo. Pero bueno, obviamente es una semana complicada porque, entre otras cosas, empieza también la revisión de las metas del acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario, que es en definitiva el plan aguantar. Es decir, la gente dice, bueno, ¿y qué va a hacer el presidente Alberto Fernández frente a todo este acoso que está teniendo política, económicamente? Y bueno, va a tratar de cumplir, en la medida en que siga siendo presidente, va a tratar de cumplir el acuerdo con el fondo. Y bueno, en lo que estamos viendo, lo que charlábamos hace un ratito con el querido Carlitos Melconian, es un acoso cada vez más profundo precisamente al equilibrio macroeconómico, donde lo que se está proponiendo es, y bueno, otra vez un festival de gasto público, de emisión monetaria, que coincide un poco con ese homenaje muy curioso que hizo realmente Cristina Kirchner a propósito de la emisión monetaria y el déficit, ¿no? Cristina, a mí lo que más me llamó la atención, además de las cuestiones políticas de las cuales seguramente Marcelo vas a hablar, fue, digamos, el homenaje que hizo Cristina al modelo inflacionario, a la emisión monetaria, al déficit, a un modelo que en rigor a ella le hizo perder 4 elecciones, ¿no? Es decir, 2009, 2013, 2015, 2017 y 2021 en alguna medida. Ahí aplica una frase muy sabia que escribió hace un largo tiempo ya nuestro colega Jorge Fernández Díaz, ¿no? Que dijo: ninguna utopía se siente refutada por su fracaso. Al revés, claro, exactamente. Ninguna utopía se siente refutada por su fracaso. Y yo le agrego a Jorge, si él me permite, a la inversa, es decir, cuanto más fracaso, más utópico. Así es, efectivamente. Porque el fracaso, perdón Willy que te meta en tu comentario, es interpretado obviamente como una operación de los poderes concentrados para que el programa fracase. Efectivamente. En este caso el problema no caso el problema no es la emisión monetaria ni que sobran pesos, sino el problema es que la gente compra dólares. Claro, exactamente. Entonces, como a la gente compra, metemos cepo. Exacto. Y si el cepo no funciona, le llevamos más cepo. Vuelvo a Jorge Fernández Díaz. Ninguna utopía se siente jamás refutada por su fracaso. Y yo le agrego al contrario. El empecinamiento terapéutico viene ahí. Claro, fue de todas maneras llamativo, Marcelo, porque esto tiene que ver con lo que se va a discutir esta semana. No es que uno está comentando los temas del viernes, sino que en realidad fue llamativo en el sentido de que Cristina presentó incluso números de emisión monetaria, de base monetaria. Dijo, ven que la base monetaria fue la misma y sin embargo la inflación y el dólar. Claro, lo que pasa es que se ve que los economistas que le pasan letra a Cristina se olvidaron de avisarle que hay una deuda del Banco Central de casi 50.000 millones de dólares en pesos, que son las letras, y hay una deuda del Estado Nacional por un festival de bonos en pesos
que eso debe llegar prácticamente a 100.000 millones de dólares en pesos. Esa, digamos, obviamente aumenta la base monetaria porque se emite y después se retiran los pesos con la deuda del Banco Central y la deuda del Tesoro. Esos números se ve que no se los pasaron a Cristina, y eso es por supuesto lo que genera la inflación, la expectativa de devaluación. Recordemos que cuando Cristina asumió en el 2011 el dólar valía 4 pesos y no había cepo, y hoy vale 200. ¿El problema cuál es? ¿Que la gente compra dólares o que sobran demasiados pesos, verdad? Claro. Pero bueno, más allá de eso, el tema, insisto, es importante, porque lo que hoy tenemos por delante es efectivamente un acoso al plan acordado con el Fondo Monetario a través de, yo diría, 4 elementos que hay que mirar ahora. Uno es, por supuesto, los aumentos de tarifas, pero la intención de postergarlos. Cuidado, sí. Hay una intención de postergar los aumentos de tarifas que se deberían negociar o discutir a partir de esta semana. Está la idea de Máximo Kirchner de anticipar los aumentos de salario mínimo a agosto, la nueva moratoria previsional. Es cierto que el gobierno dice, bueno, se le descuenta a la gente que se anote en la moratoria parte de la jubilación, pero todos sabemos que finalmente la cuenta termina con mayor déficit para el Tesoro. Y bueno, lo que están haciendo los municipios que están gobernados por intendentes simpatizantes de Cristina, aumentos salariales realmente impresionantes. En el caso de Morón, 82%. Claro, exactamente, un aplauso para todos los muchachos que lo reciban, pero sepan que lo que se está repartiendo aquí es inflación y pobreza. Aquí se está repartiendo, digamos, de ninguna manera riqueza. 65% Quilmes, 85% Morón, 45 más 30 La Matanza. Es decir, hay toda una señal en ese sentido. Mirando las tarifas, mañana se tienen que discutir los subsidios al gas. El miércoles, así está agendado, se tienen que discutir los subsidios a la luz. Y el jueves, en principio, la famosa segmentación de tarifas, tema que además es de dudosa legalidad, ¿no? Esto de que yo te vendo 1 litro de leche al precio depende de dónde vivas, sí. Eso la Constitución no lo permite en general, ¿no? Pero bueno, son temas para discutir. En principio, recordemos que ya aumentó 20% la luz y el gas en el mes de marzo. Lo que se intenta es que, bueno, el 10% más rico de la sociedad pague entre 200 y 400% de aumentos de tarifa. Eso es casi multiplicar por 3 o por 4 la boleta, tema que en rigor no, digamos, siguen siendo precios subsidiados, por supuesto. La tarifa social, quienes tengan tarifa social, aumentaría hasta 6% la luz, y el resto 10 veces menos que los ricos, digamos, entre 20 y 40% adicional. Bueno, el ministro Martín Guzmán no va a estar presente en las audiencias, la van a presidir los funcionarios que están más cerca de Cristina. Martín Guzmán mañana va a estar con la Cámara de Comercio Americana en una comida, en un nuevo almuerzo, un nuevo acercamiento de Martín Guzmán con el establishment económico. Veremos si tiene que salir escondido por la cocina, como dice Eduardo Van der Koy. Interesante lo que publicó Eduardo Van der Koy en su nota. Dice que el ministro de Economía en la reunión en el Hotel Alvear ingresó y escapó, así le pone Van der Koy, ingresó y escapó por la puerta de la cocina del hotel para no enfrentar al público y a los periodistas, supongo. Realmente algo un poquito llamativo, ¿no? Y finalmente, Marcelo, muy interesante, mirando el tema del tamaño del Estado y del gasto público, espectacular el trabajo que firmó Gustavo Bazán en Clarín el fin de semana, mostrando, bueno, la cantidad de empleados que tienen las empresas públicas, ¿no? Ferrocarriles Argentinos, 30.000 empleados. Ahora, vos fijate, por ejemplo... Que andan fantásticos. Claro, pero vos fijate el banco, Banco Nación, 17.500 empleados. El Banco Macro tiene 8.000 empleados. Claro. El Banco Santander tiene 7.000 empleados. El Nación tiene 17.000. El Banco Provincia tiene 10.000 empleados. Y así podemos seguir. Por ejemplo, el PAMI, ¿no? Porque ahí están los funcionarios que funcionan. Se supone que los funcionarios que funcionan son los de Cristina, ¿no? Claro. Que dijo que además estuvo muy generosa, Marcelo, y que le permitió al presidente armar su propio gabinete, cuando todos sabemos que le tapizó el gabinete de camporistas. De hecho, hay una nota de Nicolás Viñaski, también le mandamos un abrazo a Nico Viñaski, que dice que con las cajas del PAMI y la ANSES, la Cámpora financia a 4.500 militantes.
Pero Cristina dijo que estuvo generosa, Cristina dijo. Bueno, generosa con los militantes, obviamente. Ahora, vos fijate, como te decía, el PAMI, 15.000 empleados. OSDE, que tiene bastantes empleados, OSDE, 6.500. Claro. Swiss Medical, 9.000 empleados. El PAMI, 15.000. Bueno, si uno mira YPF, 21.300 empleados, 21.000 empleados la FIP, ferrocarriles, aerolíneas. Bueno, todo esto es el gigantismo estatal, es ese nivel de déficit fiscal tremendo y tiene que ver con ese homenaje, para mí, muy preocupante, que hizo Cristina durante el fin de semana, precisamente al gasto, a la emisión, mostrando números medio dudosos. Muchas gracias, Willy. Fue el comentario económico de Willy Cohen. Dale, Nicole. El nuevo dueño de la raqueta, el nuevo dueño del tenis del momento es Carlitos Alcaraz. Carlos Alcaraz, español de Murcia, hasta ayer en el puesto número 9 del ranking mundial. Desde hoy, y después de lo que hizo la última semana en Madrid, aparece en el puesto número 6. Ya es el sexto del mundo. Se quedó con este torneo entonces el ATP de Madrid, el Master 1000 de Madrid. Se impuso en la final ayer sobre el alemán Alexander Zverev, 6-3, 6-1, o sea, lo barrió. Fue una paliza en apenas 1 hora, 1 minuto de juego. Claro, había mucha expectativa, llenaron el estadio los españoles para ver esta definición, se llenó, se colmó en todo caso la expectativa, pero el partido duró apenas 1 hora, y todo eso gracias a la eficacia y al juego que sigue mostrando Carlos Alcaraz, que ya había ganado la última semana el campeonato de Barcelona, el ATP de Barcelona. El Conde de Godó, y en este caso sumó el Master 1000 de Madrid, con el plus de haberse impuesto en este torneo, en esta última semana, a Rafa Nadal, número 4 del mundo, Novak Djokovic, el número 1 del mundo, y en este caso el número 3, que es Alexander Zverev. Curioso lo que había dicho después de imponerse sobre Novak Djokovic, cuando le preguntaron a Alcaraz, bueno, y ahora, dijo en ese momento, después de ganarle, le voy a preguntar a Nalbandián cómo hizo, claro, recordando lo que había pasado en el año 2007 con el cordobés de Unquillo, Nalbandián, que había ganado el campeonato también de Madrid, imponiéndose sobre Nadal, sobre Djokovic, y en aquella oportunidad sobre el suizo Roger Federer. Ya había ganado este mismo año los torneos de Río de Janeiro y de Miami. Cuando terminó el partido ayer frente a Zverev, el propio tenista alemán le dijo, en este momento, más allá de lo que muestra el ranking, vos sos el mejor del mundo. Genial, muchas gracias, Nico, ya venimos. Para contarles, vamos a empezar por el presidente Fernández, que hoy emprende su gira a Europa, una gira, digamos, algo improvisada. Hay que abrir esto, ¿no? Sí, hay que abrirlo, sí, mil claro. disculpas, perdón. Presenta. Muy bien, decía que el presidente emprende esta tarde un viaje a Europa, va a estar en España, va a estar en Alemania y eventualmente va a estar en Francia. Para no perder un poco la onda, es un viaje un poco improvisado. Y llama la atención en las crónicas de los diarios que la información sugiere que el presidente busca sumar apoyo internacional y tomar distancia de Cristina. Sumar apoyo internacional no tengo claro para qué, ¿no? Porque si uno mira lo que viene después de esta historia, es que el presidente va a volver a participar de una cumbre con Putin. Porque si tomamos como válida la información que hoy nos ofrece la señora Natalia Niyeski-Guay, que por supuesto la doy por recontraválida, viniendo de ella, es que el embajador argentino en China, que se llama Sabino Vaca Narvaja, ha anunciado que Argentina va a participar en la próxima cumbre de los BRICS, que va a ocurrir en el mes de junio, donde van a estar Xi Jinping, un autócrata, Jair Bolsonaro, un proyecto de autócrata, Vladimir Putin, un autócrata criminal, Santiago Cafiero y Alberto Fernández, y las autoridades de Sudáfrica, ¿no? Así que bueno, le va a ser difícil a Alberto Fernández explicarle por ejemplo, a Emmanuel Macron, en el caso de que Macron lo reciba, o al propio presidente Sánchez, que es su amigo, a ver, ¿cómo decirlo? La inoportuna, horripilante postura argentina en este momento a nivel internacional. Bueno, habló esta mañana el ministro Guzmán, lo hizo con nuestra colega María O'Donnell en su radio, en Radio Urbana,
María es compañera nuestra en CNN. ¿Y qué dijo Guzmán? Dijo, primero, que Argentina sigue en recuperación, que esa recuperación es fuerte y clara, que buscamos un desarrollo que permanezca en el tiempo. Y aquí, bueno, obviamente la palabra desarrollo es una palabra que no tiene mucha conexión con la realidad. Pero en algún punto pareció contestarle a la señora de Kirchner con esta definición. Es fundamental, cuando pensamos todo el esquema de políticas, mirar el conjunto y decir, bueno, yo tengo estos recursos, ¿en dónde los invierto? Y los invierto en lo que me va a dar trabajo, en lo que me va a dar divisas, en lo que me va a dar valor agregado en la economía. Por ejemplo, los invierto mejor en obra pública, en conocimiento, en ciencia y tecnología, en educación, y no en cosas que no terminan ayudando al funcionamiento de la economía, como por ejemplo los subsidios energéticos que no segmentados favorecen a los ricos. ¿En qué país del mundo ha funcionado para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social, tener subsidios energéticos de 3-4 puntos del producto? ¿En qué país del mundo funciona que haya déficits persistentes financiados por una moneda que la gente por la inflación empieza a dejar de querer? No hay ninguna articulación teórica que te diga eso va a funcionar. Bueno, da la impresión de que habla el presidente, le contesta a Cristina, habla a Cristina, le contesta a Guzmán, después le contesta al otro, ahora contesta de vuelta a Cristina, sí. Pero esta vuelta se la agarró con el diario Clarín. Efectivamente. Hace minutos. Sí, acaba de publicar un tuit con tapas de Clarín, dice, mirá cómo la tapa de Clarín mostraba la situación en las elecciones del 2021 y cómo lo hace ahora. En referencia a los salarios, que ahora los salarios, en su momento la Argentina tenía los salarios y los tiene más bajos en dólares, y ahora está discutiéndose o se está advirtiendo que los aumentos salariales que está proponiendo Cristina van a seguir, bueno, alimentando la inflación. Sí, obvio, claro, por supuesto. Como Cristina dice como Cristina dice que el problema no es el déficit fiscal, ahora a mí lo que me llama la atención es el doctor Guzmán, digamos, el ministro de Economía, que parece que se acordó un poco tarde de las reglas de la gravedad que él debe haber aprendido en el colegio, en la Facultad de La Plata y en Columbia, ¿verdad? Sí. Porque esto que acaba de decir Martín Guzmán, que es una verdad absoluta, hace 15 minutos era, digamos, una diatriba de la derecha ajustadora. Entonces Guzmán, digamos, tiene que explicar por qué cambió de opinión tan rápidamente, ¿no? Claro, exactamente. Merecería, digamos, volver a la casa solamente por haber, digamos, sido partícipe de un fraude. Porque ¿qué es lo que ha estado diciendo durante 2 años? Ha estado defendiendo todo lo que planteaba Cristina el viernes. Y resulta que ahora Guzmán se acuerda que hay un problema con los subsidios y hay un problema de Hood Robin, donde se le saca a los pobres con la inflación para darle a los ricos. Mañana, eso hace 15 años que lo estamos discutiendo en Argentina. Mañana va a hablar en la Cámara de Comercio Argentino-Americana. Sí, señor, efectivamente, allí. Bueno, vamos a las noticias y después vamos a examinar un poquito el discurso de Cristina del día viernes pasado, ahí en el Chaco, y creo que encontré de parte de una tercera persona, que no es ni Cristina, ni Alberto Fernández, ni nosotros, una respuesta apropiada a este momento argentino. Y me refiero a lo que dijo ayer domingo, nada menos que el señor Felipe González. Ya venimos. Bueno, Willy, actualizamos los mercados antes de que yo continúe con mi comentario. Dale. Vamos. Bueno, Marcelo, está arrancando complicado el mercado internacional, fuertes caídas, lo habíamos anticipado con Juan. En este momento las bolsas en Estados Unidos están cayendo antes en los futuros, antes de que abra el mercado, entre 2 y 2,5%. Hay una caída general en materias primas, 3% abajo el petróleo, 1,5% abajo el oro, más de 1% están cayendo los granos. La tasa del bono americano de 10 años ya cómodamente arriba de 3%, al doble de lo que había empezado en el año. Los bonos argentinos también están arrancando la semana con caídas entre 1,5% y 2%, como todos los bonos de los países emergentes. Sigue el superdólar en el mundo y en Estados Unidos, igual que nosotros, Marcelo, preocupados por la inflación que sale el miércoles, la inflación en Estados Unidos. Bien, Willy. Temperatura en Buenos Aires a 13 grados 9 décimas, el cielo está ligeramente nublado, recordamos que vamos a tener 23 grados de máxima. Bueno, el viernes pasado la señora Kirchner ofreció un discurso de 80 y pico de minutos en el contexto de del otorgamiento de un doctorado honoris causa en una universidad llamada Universidad del Chaco Austral. La presentación tenía un tema, ¿no?, que era la crisis de la democracia,
¿no es cierto? La insatisfacción. La insatisfacción democrática. Y yo creo que durante su discurso la señora Kirchner resolvió el dilema de la insatisfacción democrática porque presentó un discurso antidemocrático. Es decir, ella encuentra en la autocracia una solución al problema de las crisis que atraviesan las democracias en el mundo, que es un tema que no solamente es visible, sino que además está siendo hoy tratado por muchos teóricos y por muchos intelectuales a nivel mundial. Recordamos un segundo el contexto en el que ocurrió el discurso de la señora Kirchner, porque obviamente, como todo el mundo sabe, hay tensiones muy fuertes dentro de la coalición oficialista que se expresan de diversos modos. De hecho, esta misma mañana se han, más bien, creo yo, acentuado esas tensiones. Nadie tiene muy claro hasta ahora, y hay diversas conjeturas, de qué es lo que pretende la señora Kirchner incentivando estas tensiones. Si pretende romper la coalición oficialista, si pretende simplemente, digamos, un cambio en el gabinete, particularmente el gabinete económico. Sus voceros han señalado al ministro Moroni de Trabajo, al ministro Culfas de la Producción, y ella misma lo ha hecho, digamos, y al propio Guzmán en Economía, como eventualmente una renovación del gabinete. O eventualmente pretende forzar una renuncia al presidente Fernández, nadie lo sabe, ¿no? Para muchos hay en marcha un golpe, ¿no? Es parte de las conjeturas que dan vuelta por la Argentina. Por ejemplo, la doctora Carrió dijo que esto era un golpe, sí, Carlos Pañi dijo que esto parecía un golpe, y hay otros comentarios que abonan esa teoría. Pero bueno, en el fondo, nadie sabe qué es lo que señora Kirchner pretende con estas tensiones crecientes. Estas tensiones tienen agravantes, ¿no? El primer agravante es que las tensiones también involucran a la oposición. O sea, hay unas tensiones que atraviesan no solamente al oficialismo, sino también a la oposición. Los dos partidos o coaliciones centrales de la vida política argentina están las dos atravesadas por las tensiones internas muy complicadas. Y un segundo agravante es que la figura del presidente Fernández aparece cada vez más desdibujada, al punto tal que horas antes del discurso de la señora Kirchner, el presidente se presentó en el lugar más distante posible al Chaco, que era Ushuaia, ¿no es cierto? Y fue allí presentado por el ministro Ferraresi, que era el intendente de Avellaneda, que además se presentó como el intendente de Avellaneda, no como parte del gabinete del presidente Fernández a quien acompañaba, sino que cuando en el momento que Fernández no lo aplaudió nadie. Claro, porque el acto lo había organizado el intendente de Ushuaia, claro, que es de la Cámpora. Claro, exactamente. Dijo, bueno, que traje, yo jamás he visto presentar a un presidente, y mucho menos de parte de un ministro del presidente, como que traje. Es un comentario histórico, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en este contexto aparece la señora Kirchner y arranca su presentación, digamos, su clase magistral, con esta definición. Esencialmente no me parecen logros individuales, al contrario, me sentí y me sentiré siempre parte de un proyecto colectivo que cumplió una hazaña institucional y democrática en la Argentina posterior a la crisis del 2001, donde todo voló por los aires. Entonces, lo primero que dijo ella fue que ella fue la protagonista de una hazaña en donde no hubo logros de carácter individual. Es decir, los logros son, a juicio de una quien, colectivos, ¿no? O sea, es una vuelta de tuerca a esta observación tan menor del presidente Fernández respecto de que el mérito no existe. Es decir, a juicio de Cristina, todos somos lo que somos gracias a ella, ¿no es cierto? Claro. O al Estado, ¿no es cierto? La segunda cosa que dijo, es muy interesante, es que puso sobre la mesa como modelo de país a China, ¿no es cierto? No solamente cometiendo un error, porque ella dijo, bueno, lo escuchamos y ahora se los comento. Si yo dijera en términos de eficiencia de un sistema capitalista para incluir trabajadores, o sea, para incluir al sistema de producción capitalista, gente diría que hoy el más exitoso es el de China. Bueno, a ver, claro, China incluyó ponerle 1.000 y pico de millones de personas en el consumo, porque estaban fuera del consumo. Es decir,
cuando ella compara con Estados Unidos había resuelto ese problema hace 150 años, ¿no es cierto? Pero bueno, dicho esto, es muy interesante lo de China, porque China es literalmente una autocracia, es decir, es un régimen de partido único, donde no existen las libertades individuales y mucho menos la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, la gente va presa, matan gente, persiguen a los uigures, masacran personas, los encierran, ¿no? Pero bueno, económicamente es un régimen que a China le dio resultado, es una autocracia capitalista corrupta, para hacerla simple. Con el agravante de que el actual líder chino, el señor Xi Jinping, es mucho más autócrata que sus antecesores. Es decir, China, al igual que Rusia, siendo las dos autocracias capitalistas, las dos están en camino a ser más autocráticas. O sea, ninguna de las dos, ni mucho menos China, muestra un nivel de intento de congeniar el desarrollo económico con la democracia. Al contrario, ¿no? El éxito, el supuesto éxito económico es lo que le da pasta para... Obviamente. Y completó este razonamiento, vamos a llamarlo académico, con el hecho de que ella entiende, o dijo textualmente, que lo que ella llama institucionalidad actual, esto es la República, es un sistema anacrónico. Y terminó esta parte del discurso presentando que ella imagina, digamos, un mundo que es básicamente un gigantesco conflicto de intereses. Responsabilizó de esto a la condición humana. O sea, la condición humana es, dijo ella, la responsable, así la gente dijo, mencionó la condición humana, el gran libro de André Malraux se llamaba La condición humana, ¿no es cierto? Bueno, y que por supuesto el Estado es el que debe intervenir en la regulación de la condición humana. Claro. Entonces, a juicio de Cristina, no hay logros individuales. China es el modelo que el mundo debe seguir. No va más por anacrónica la división de poderes, y el Estado debe regular la condición humana. Por lo tanto, en esta primera parte del discurso, Cristina Kirchner resolvió el título de la conferencia. Lo hizo de manera obviamente muy primitiva, ¿verdad? Porque ella no es una académica, no es Steven Levitsky, digamos, ¿no? Pero ponele que dio respuesta a la pregunta del dilema de las democracias. Y lo resolvió diciendo, bueno, basta de democracia. Claro. Es simple, digamos, ¿no? Como nosotros con la mesa, ¿no es cierto? Correcto. Esta mesa no va, ponemos otra mesa. Bueno, ella postuló un formato autocrático para, no sé, para un futuro gobierno, para ella o para lo que sea. Hasta acá ninguna novedad, ¿no? Pero solo que lo ordenó. Y si uno conecta estos 4 o 5 conceptos, se encuentra finalmente en su presentación del día viernes un postulado autocrático. Yo vengo hablando del tema autocrático en Argentina hace 3 años, y por haber planteado el tema me dijeron de todo en su oportunidad, pero me parece que esto que ha hecho coincide con algunos pronósticos, entre otros mío y de otros de mis colegas, respecto del peligro autocrático que enfrenta la Argentina, sobre todo considerando que ella acaba de hacerlo explícito, ¿no? Es decir, que los logros individuales no existen, que el Estado debe regular la condición humana, que el modelo es China y que la República, tal como la conocimos, es anacrónica. ¿Por qué dijo que era anacrónica? Porque en la época de Montesquieu no había autos. Claro. Claro. Bueno, ponele. Después, obviamente, nuestros colegas, y es obvio, digamos, que todo el mundo se enroscó con esta gran manipulación que presentó la señora Kirchner respecto a que estábamos frente a una pelea, a una discusión, a un debate, que es una discusión tonta en comparación a la barbaridad que dijo en su discurso del viernes. Es decir, la verdad que después de esto, discutir si estamos en presencia de una pelea, de una discusión, de un debate, es una cuestión completamente secundaria, ¿no? Bueno, en este contexto, ella volvió con el hecho de que los medios de comunicación y la justicia son herramientas del poder para perjudicar su proyecto, responsabilizó a la inflación, o de la inflación a la economía bimonetaria. Es decir, ella acá confunde, y esto siempre suele ser muy peligroso, causa de consecuencias, ¿no? O sea, nosotros, las personas normales, vemos al bimonetarismo como la consecuencia, lógico, y ella ve al bimonetarismo como la causa. Y la conspiración. ¿No? Por supuesto, ¿no? Su receta para resolver lo que ella entiende es la causa del problema y no su consecuencia,
es la creación de una gigantesca Secretaría de Comercio que regule la condición humana. Todo. ¿No es cierto? Todo, efectivamente. Luego dijo que ella había sido generosa con el presidente Fernández, ¿no? Esa fue mundial. Bueno, que le había permitido armar su gabinete y que la razón por la cual había recurrido al presidente Fernández era justamente porque no era nadie, ¿no? Claro. Creo que de los actos de ninguneo que recibió el presidente Fernández de parte de todos los argentinos que están hoy muy críticos con él, este ha sido el peor. O sea, no se me ocurre ninguna crítica, ni siquiera de los periodistas más críticos con Fernández, peor que esta. O sea, yo te elegí porque no sos nadie. Acá conecta Cristina Kirchner con Putin. Porque Putin hizo lo mismo. Dmitry Medvedev, cuando Putin no pudo ser presidente en un momento determinado, hasta que rompió todas las reglas y se volvió un autócrata, encontró a un Alberto Fernández, que lo puso. ¿Y quién era Medvedev? Nadie, ¿no es cierto? Bueno, a Cristina le salió medio mal su Medvedev, ¿no? Porque presenta alguna resistencia. No tenemos claro muy bien para qué la presenta, pero por lo menos la presenta. Muy bien. Pero en cualquier caso, ha sido una agresión, un agravio al presidente Fernández, que yo creo que ni en su noche más acalorada se la dijo Leuco, ¿entendés? Bueno, luego reveló su amargura, siendo que a su juicio bueno, no cumplieron con el honor, digamos, del voto y la confianza de la gente. Yo acá me tengo que preguntar para cerrar si este discurso de Cristina, o ella buscó con este discurso, atenuar o acentuar el conflicto, ¿no? Entonces, a mí me parece que no solamente se presentó como una eventual jefa política de una autocracia, sino que ha buscado claramente acentuar el conflicto. Y creo que lo logró.